Bendiciones, perla preciosa de Dios. Dios lo bendiga poderosamente en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy quiero llevar el tema: en la lengua hay poder de vida y muerte, para la gloria de nuestro Padre Celestial. Esta semana, como habréis visto, no he puesto videos porque estaba en tiempo a solas con el Señor y quiero que el mismo Señor, como siempre, ministre en mi tiempo. Él ministre las cosas que yo voy llevando a su pueblo. Si el Espíritu Santo me mantiene en silencio, el Espíritu Santo me mantenga quieta, entonces no estoy poniendo videos, pero estoy poniendo videos cuando el Espíritu Santo disponga llevar este tema al pueblo. Entonces yo quiero poner a este tema, este video se llama En la lengua hay poder de vida y de muerte. ¿Por qué hablo esto, perla preciosa de Dios? ¿Por qué he puesto este tema? Este tema lo puse así porque recordemos que Cristo Jesús de Nazaret mismo habló a las 7 iglesias en Apocalipsis. Él habló a todas las 7 iglesias y hoy en el día es lo mismo. Nuestro Padre Celestial nos sigue hablando a su iglesia, al cuerpo de Cristo, a la congregación, pero también a los líderes y pastores, a los que están ministrando la palabra de Dios a las ovejas de Cristo. Porque no solamente prediquemos a Cristo, pero también enseñemos a Cristo. Enseñemos a Cristo, perla preciosa de Dios, porque una cosa es llevar la palabra de Dios y otra cosa es enseñar a Cristo. ¿Y cómo enseñamos a Cristo? Por nuestra manera de ser, por nuestra manera de hablar, cómo nos estamos expresando, cómo estamos llevando la palabra de Dios, pero no solamente dentro del altar, pero también fuera del altar, en nuestro día a día, cómo nos estamos desenvolviendo ante el hermano, la hermana, cómo estamos siendo en nuestro hogar, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestras hijas. Perla preciosa de Dios. Es por eso que yo puse el título: En la lengua hay poder de vida y muerte. Yo hice aquí un pequeño resumen. Voy a comenzar como introducción. Yo oré al Señor y después de una oración yo he escrito este tema y quiero leeros para todos vosotros este resumen. En la iglesia cuando vienen en una congregación, vienen diferentes grupos y yo voy a nombrar estos grupos en una iglesia, en una congregación. En una congregación vienen los recién nacidos, esto es los que acaban de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. En una iglesia vienen también los cristianos de años. Aquí hay dos grupos: los que temen a Dios y tienen frutos visibles, o sea, los que tienen respeto a Dios y tienen frutos visibles. Y estos frutos lo pueden leer ustedes en Gálatas 5, del 22 al 23. Esto lo podemos ver en su hacer, hablar, en la casa y también en la misma iglesia con los hermanos y también los que están los líderes, cómo están llevando la palabra del Señor en el altar. Y también fuera del altar, cómo se está expresando, cómo en sus actitudes el pastor o los líderes están desenvolviéndose ante el hermano o la hermana. El otro grupo es los creyentes que dicen amar a Dios, ¿no? Estamos hablando del grupo de los creyentes de años. Los creyentes que dicen amar a Dios, alaban, cantan, oran, pero le hace el mal a su hermano, a su hermana, y no reconoce si están en error. No se ve los frutos visibles en sus actos o su manera de hablar. Hay terquedad, puede haber dureza, arrogancia o prepotencia o orgullo. Así se conozca la palabra del Señor, perla preciosa de Dios. No olvidemos que los fariseos y saduceos conocían muy bien la palabra del Señor, pero había prepotencia, había orgullo y trataba con dureza a los hermanos, con dureza a Jesús, perseguía a Jesús con las palabras. El otro grupo es el tercer grupo, los no creyentes, aquellos que son invitados a la iglesia por otro creyente o vinieron por curiosidad a la congregación. El cuarto grupo son aquellos que han sido decepcionados o heridos en una iglesia y están buscando una iglesia de la sana doctrina, ¿no? Entonces vienen a esa prédica, a una nueva iglesia, porque están en búsqueda
de una iglesia de la sana doctrina. Son los que han sido heridos o decepcionados en iglesias anteriores. El quinto grupo es aquellas personas que trabajan o pertenecen a sectas del lado oscuro y vienen con la finalidad de crear divisiones y rencillas en una iglesia de sana doctrina, o sea, para robarse personas cristianas y llevarlos a su secta, donde adoran a falsos profetas, falsos cristos o al mismo Satanás. Y aquí hay que tener mucho cuidado de la preciosa de Dios. El sexto grupo son, vamos a ponerlo, varios u otros, ¿no? Estos son por ejemplo, los hijos pródigos que vuelven al cuerpo de Cristo, que regresan arrepentidos, ¿no? Aquellos que se han alejado pero han regresado arrepentidos. Quiero que consideremos algo, que una iglesia, o sea, una congregación, porque nosotros también somos templo de Dios, no templo del Espíritu Santo, pero vamos a hablar esto de la congregación, un grupo de personas, no el cuerpo de Cristo. Vienen toda clase de personas, unos recién bebés, otros están santificándose con la sangre del Cordero y la palabra, y otros son maduros espirituales, y también otros que son creyentes en desobediencia. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que están años en la fe en Cristo, pero no ves el fruto en sus actos o la manera de hablar o expresarse, porque viven en chismes, en contiendas y son insidiosos, pero también son personas que no ven sus actos, o lo ven pero no quieren aceptar sus actos, o sea, hay orgullo de por medio. Y también vienen a un cuerpo de Cristo los curiosos, ¿no? Que están en la búsqueda, como dijimos. Y aquí voy a dirigirme a los líderes de la iglesia en este tema. Voy a dirigirme a los líderes de la iglesia, a los pastores o a personas que están llevando la palabra de Dios. Que nosotros como pastores o líderes, bueno, yo misma no soy pastora, soy evangelista, pero esta palabra vale para todos, y sobre todo aquellos pastores y líderes que están congregando iglesias, aquellos que están llevando las ovejas de Cristo al reino de Dios, su justicia, con la palabra de Dios, santificándolos, aquellos que están hablando la palabra del Señor. En general, quiero deciros esto, que para todo tenemos que tener sabiduría, entendimiento e inteligencia. Y tenemos que saber cómo llevar una prédica. Primero, con la dirección del Espíritu Santo. Segundo, la palabra de Dios. Tercero, nuestra manera de decir las cosas. No podemos meter en el mismo saco a todos los creyentes. Cuando generalizamos, no sabemos manejar las palabras y no sabemos usar la terminología. Es importante usar la terminología algunos o muchos, pero siempre observo y se ve que a veces nuestro plural va dirigido a todos en general y sobre todo durante las exhortaciones. Tengamos cuidado cómo estamos exhortando a los creyentes y también a los invitados. No podemos meter en el mismo saco al justo y al injusto. No podemos meter en el mismo saco a uno que obedece a Dios y a uno que está en desobediencia. Cuidado cómo estamos llevando la palabra del Señor. Cuidado cómo estamos glorificando al Señor. Porque nuestra lengua puede dar vida o crear muerte. Quienes la aman comerán de su fruto, como dice Proverbio 18:21. Con nuestra lengua podemos edificar y podemos destruir ministerios. Escúchese bien cómo está usando la palabra de Dios y de qué manera, porque muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre hemos echado demonios. Señor, Señor, en tu nombre hemos profetizado. Señor, en tu nombre. ¿Qué os va a decir Cristo? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque la maldad oprime, la maldad mata corazones, la maldad mata sueños, la maldad hace el mal a su hermano o hermana. La maldad no sabe reconocer sus errores. La maldad no sabe pedir perdón. Y si pide perdón, no hay un cambio radical en esa persona. La maldad impone y es muy cerrado o cerrada. La maldad
lo expresa en sus actos, pero también puede expresar la maldad en sus maneras de hablar. En vez de crear vida con la palabra, está creando muerte, porque dice la palabra, si un hermano se equivoca, hay que corregirlo en humildad. Hay que corregirlo con humildad, cuidándonos de no ser arrastrado por la misma concupiscencia o pecado, pero dice humildad. La palabra de Dios misma es perfecta. La palabra de Dios nuestro Señor exhorta. La palabra de Dios de nuestro Padre Celestial nos enseña, nos ayuda a crecer en la palabra. Nos ayuda a crecer en el Espíritu. La palabra de Dios es perfecta. Y esta palabra de Dios, Cristo Jesús de Nazaret, trajo a esta tierra. Jesús de Nazaret estaba hablando la palabra de Dios. Es más, es el mismo Dios encarnado en Jesús de Nazaret que llevaba la palabra y mucha gente lo seguía. Pero Jesús de Nazaret llevaba la palabra en humildad. Jesús de Nazaret, tanto así su humildad que lavó los pies a sus discípulos. No había arrogancia en él, no había prepotencia en él, no había orgullo en Jesucristo. Y recordemos que Jesucristo era el mismo Dios encarnado, o sea que Jesucristo podía ver los corazones, podía escudriñar los corazones y Él podía traspasar los pensamientos, Él podía ver los pensamientos de los hermanos, hermanas, de los creyentes, pero también de los fariseos y saduceos. Jesús lo veía, podía ver, podía escudriñar. Y es por eso que Jesús de Nazaret, con todo su derecho, con toda la razón, Él amonestaba, pero muchos están abusando la autoridad que Cristo Jesús les dio. Piensan que son dioses, perla preciosa de Dios, o se comportan como tal. Piensan que pueden escudriñar corazones y pueden leer pensamientos, y por eso están cometiendo los errores y dando palabras de mano dura. Porque el único juez justo, el único que puede traspasar corazones y leer los pensamientos se llama Jesucristo, nuestro Señor. Nosotros solamente somos creyentes, instrumentos de Dios, y el humano puede cometer errores. Nosotros no podremos escudriñar los corazones, nosotros no podemos leer los pensamientos de un hermano, de una hermana. Esto lo hace solamente Jesucristo y la misma palabra. Cuando uno lee la palabra en el altar, o cuando uno es maestro, me está enseñando la palabra, porque al final solamente un maestro es Señor, pero cuando uno está enseñando la palabra, la misma palabra en la Biblia, cuando la persona le escucha a ella, esta palabra me está hablando a mí, sin necesidad de juzgar, sin necesidad de apuntar con el dedo, perla preciosa de Dios. Porque hay muchos que se hacen pasar como si fueran dioses, como si ellos pudieran escudriñar los corazones y leer los pensamientos. ¿Qué pasa si es un bebé en Cristo que recién vino a la iglesia? Y ese bebé en Cristo está motivado y quiere lo mejor para esa congregación y está lleno de amor y tiene ideas, pero hay pastores que se cierran a las ideas. Hay pastores que se cierran así rotundamente y se cierran y no ven su error, que al cerrarse a las ideas de un hermano o una hermana también puede ser peligroso. En vez de decir, hermano, hermana, gracias por tu idea, lo valoro, pero voy a orarlo con el Señor, voy a orar con el Señor por esa idea que has dado, porque el hermano o hermana tal vez quiere o tiene una idea positiva de edificar la iglesia, de repente quiere cantar, de repente ese hermanito, esa hermanita recién bebé en Cristo quiere hacer algo bueno para la iglesia. Pero nosotros no podemos cerrarnos así como cuchillo, cerrarnos y darle una palabra de cuchillo de vuelta. No podemos hacer eso porque eso se llama prepotencia, perla preciosa de Dios. Por eso tenemos que ver cómo estamos respondiendo ante nuestro hermano, hermana, cómo nos estamos comportando ante nuestro hermano y hermana. Porque dice en Lucas 6:45, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien. Pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Dice la palabra del Señor. Y muchas veces hermanos y hermanas están haciendo piedra de tropiezo para un hermano o hermana, o mismos pastores o líderes de la iglesia están siendo piedra de tropiezo para el hermano o la hermana. Muchas veces hermanos y hermanas que se van de las iglesias. ¿Por qué se va un hermano o hermana? O uno, porque ese hermano o hermana ha recibido un chismes, ha sido víctima de chismes, o ese hermano o hermana simplemente
tiene frutos para producir, pero por celos ministeriales han impedido que multiplique sus frutos, o simplemente y simplemente porque se dejan llevar por la cabeza, están dirigidas por personas, una asociación que son muy limitadas y no están practicando la gran comisión, porque han sacado la palabra del Señor fuera de contexto y no están practicando la gran comisión. Y ese hermanito, esa hermanita, por ejemplo, quiere evangelizar o quiere meterse en el cántico, ese hermano, hermana quiere producir los frutos, y ese hermano, hermana ya está en el espíritu, está maduro. Entonces simplemente se están cerrando a las ideas de evangelizar, se están cerrando a las ideas de la gran comisión. Porque podemos ser piedra de tropiezo para un hermano o hermana de diferentes maneras, perla preciosa de Dios. Podemos ser piedra de tropiezo para un hermano o hermana cuando estamos metidos en el chisme, cuando estamos metidos en las contiendas, cuando señalamos a la hermana, juzgamos con la boca aquel bebé en Cristo, juzgamos con la boca aquel hermano, hermana, estamos juzgándolo con la boca, y sobre todo cuando es un recién bebé, un recién venido a la congregación, uno que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Los juzgamos con la palabra, inclusive con el rabillo del ojo. Juzgalo porque es madre soltera, o juzgarlo porque es padre soltero, o inclusive de repente una persona que ha cometido adulterio. Es una persona que ha cometido adulterio antes de Jesús, cometió adulterio esa hermana, pero luego conoció a Jesús, se arrepintió de su pecado y ya no está cometiendo adulterio. Lo juzgan por su pasado, hermanos y hermanas en la iglesia. Nosotros no podemos hacernos de estar juzgando por el pasado de un hermano o hermana. Nosotros, ¿quiénes somos para juzgar? Nosotros somos para enseñar en humildad. Somos para aquel que está en falta, corregir en humildad. Hay un hermanito, una hermanita, por ejemplo, que recién viene a la iglesia, recién ha aceptado a Jesús y de repente todavía no ha escuchado la parte de la manera de vestirse. Pero hay hermanas que ya están años en la congregación, hermanos que están años, le juzgan por su manera de vestir. Y sobre todo cuando la hermana no está presente, peor todavía lo juzgan al hermano, la hermana, mira cómo se viste esa hermana, mira cómo se viste ese hermano. Pero la santificación es un proceso, y además la misma palabra es que nos enseña. La misma palabra, porque de repente ese hermano, hermana, aún no se ha chocado con ese versículo, no lo ha leído todavía ese versículo. Y tenemos que ver también el pastor, la pastora, el que lleve la palabra del Señor. Todo tiene su tiempo bajo el cielo, perla preciosa de Dios. Y también podemos ser piedra de tropiezo cuando nuestras palabras son obscenas. En Efesios 4:29 dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyen a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Que nuestras palabras, perla preciosa de Dios, sean como de bendición para quienes lo escuchan, evitando toda palabra obscena. Porque nuestra palabra obscena puede ser piedra de tropiezo para un hermano, hermana. La preciosa de Dios. Y también la piedra de tropiezo puede hacer cuando devolvemos mal por mal, porque dice en 1 de Pedro 3:9, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. La preciosa de Dios. No devolvamos mal con mal, ni insulto con insulto, porque nosotros tenemos que reflejar la luz de Cristo. No solamente predicar a Cristo, y esto va para los líderes y pastores y también aquellos que enseñan la palabra del Señor. No solamente predicar a Cristo, pero también enseñar a Cristo con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de ser, perla preciosa de Dios. Porque recordemos que en una congregación vienen ovejas que han sido heridas, que han sido maltratadas. Hay ovejas que han sido abusadas de repente en otras congregaciones y están viniendo por una palabra de consuelo, por una palabra de restauración, porque ese corazón ha sido herido. Es por eso que no podemos meter en el saco, en las prédicas, a todos, en el mismo saco, a todas las ovejas. Tenemos que ser sabios, entendidos e inteligentes para llevar la palabra del Señor, perla preciosa de Dios.
porque nuestro amado Jesús de Nazaret, cuando venga, tenemos que rendir cuentas cómo estamos llevando la palabra del Señor y cómo estamos enseñando a Cristo, perla preciosa de Dios, porque somos piedra de tropiezo cuando robamos, cuando mentimos la palabra de Dios, cuando sacamos fuera de contexto la palabra del Señor. Somos piedra de tropiezo cuando andamos en chismes, en contiendas, en pleitos, cuando hacemos abusos de autoridad, cuando hacemos abuso de autoridad, la autoridad que Cristo Jesús de Nazaret nos lo dio, cuando hacemos abuso, porque Jesús de Nazaret nos trajo aquí a la tierra para edificar su iglesia, para amonestar en humildad, para enseñar, para restaurar al herido, para dar vista al ciego en el nombre de Jesús, para que el inválido caminara en el nombre de Jesús. Para eso nos mandó Jesús de Nazaret a esta tierra. Para esto nos mandó Jesús, porque dice la palabra, no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Perla preciosa de Dios. Y es por eso que es hora de momento de arrepentirnos si hemos estado obrando en mal, ya sea consciente o inconscientemente, porque hay muchos que no se dan cuenta cómo están expresando sus palabras y han estado cometiendo ese error, que muchas ovejas se han ido retirando uno por uno, se han ido retirando por diferentes causas, ya sea por maltrato, abuso, se han abusado la palabra de Dios, lo han mal usado, han glorificado mal a Dios, o porque ha sido víctima de un chisme, ha sido víctima de contienda, ha sido víctima de celos ministeriales. Esa oveja se ha alejado, se fue de la congregación. Y en vez de llamar a ese hermano, a esa hermana, ¿cómo está?, juzgamos sin saber las causas. Y inclusive el pastor que es prepotente, un pastor que no ve, que es ciego en parte, por sus actitudes dice que las malas ovejas se van de la congregación, pero eso es prepotencia, porque no podemos decir que las malas ovejas se van de una congregación, las desobedientes se van de una congregación. No podemos decir eso, porque de repente esa oveja se fue porque fue víctima de un abuso verbal. De repente esa oveja fue víctima de chismes, o de repente fue víctima de celos ministeriales. Así que no podemos decir y generalizar que las ovejas se van porque son malos creyentes. Es por eso que es responsabilidad de todo pastor, de todo líder, de llamar a su oveja como está y ser un oído escuchador. ¿Cuáles han sido las razones que esa ovejita se apartó de la congregación? Porque una cosa es chisme. El chisme no edifica, el chisme maltrata, el chisme oprima y habla detrás de las espaldas. Pero otra cosa es consolar al hermano, otra cosa es ser sabio y entendido para hablar con ese hermano. Porque recordemos David y Jonathan, dos amigos. Ellos conversaban. David conversó su situación con Jonathan y no era chisme, porque la vida de David corría peligro. Se puede matar el espíritu, no solamente de manera física, se puede matar el espíritu también con las palabras que destruyen, palabras que no edifican. Perla preciosa de Dios. Jesús amado en Mateo 7, 22, 23 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, está hablando de gente que de la fe en Cristo. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús mismo hablándolo: apartaos de mí. O sea, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea que estas personas alababan, oraban, ayunaban, echaban en el nombre de Jesús fuera los demonios, hicieron muchos milagros, pero Jesús dijo: no los conozco, no sé quiénes son. ¿Por qué? Porque estaban maltratando al hermano, a la hermana. Las estaban oprimiendo. Estaban haciendo abuso de autoridad que Cristo Jesús les dio, porque Jesús de Nazaret nos dio autoridad para pisar serpientes, escorpiones y al cachorro del león, huestes celestiales de maldad, principados de las huestes celestiales de maldad. No tenemos guerra de humano a humano. No, nuestra guerra no es con mi hermano o con mi hermana. Yo tengo que orar, interceder por ese hermano o hermana.
La guerra son contra huestes celestiales de maldad. Porque muchos hacen abuso de la palabra de Dios. Al hermano, a la hermana le dicen cuando están hablando de repente por desconocimiento bíblico, porque son recién nacidas, y no estoy diciendo de las personas que ya están años en el Evangelio de Cristo, años, y siguen en chismes y contiendas y en maldad. No estoy hablando de ellas, estoy hablando de las recién nacidas. Si tienen ideas, hay que saberlo escuchar. Inclusive al cristiano que ya está a años, hay que corregirle en humildad. Pela preciosa de Dios. Porque todos tenemos que ser responsables por nuestros actos. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? La palabra de Dios, la preciosa de Dios, y es eficaz. Acá no es que el hermano, la hermana discierne mis intenciones o me lee los pensamientos o te lee los pensamientos y discierne tu corazón. El único que discierne y lee los corazones es el Señor. Se llama Jesucristo nuestro Señor y su palabra misma. Porque dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchos hacen abuso de este versículo. Hacen abuso y están maltratando al hermano y a la hermana. Porque este versículo se refiere que cuando uno lee la palabra del Señor mismo, toda la palabra del Señor mismo, cuando uno lee la palabra, uno es transformado. Tu corazón cuando está dolido es restaurado, hay liberación, hay transformación. De la vieja criatura nos convertimos en la nueva criatura. Ya no somos la misma persona que éramos antes. Si robábamos antes, ahora ya no robamos. Si mentíamos antes, ahora ya no mentimos. Si andábamos en chismes antes, ahora ya no andamos en chismes. A eso se refiere este versículo de Hebreos 4, capítulo 4, versículo 12. A esto se refiere la transformación. La palabra ingresa por todas las áreas de nuestro espíritu, cuerpo, mente. La misma palabra, perla preciosa de Dios. En 2 de Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. No dice en injusticia, en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, tiene varias finalidades la escritura, la palabra de Dios. Y recordemos que bajo el cielo para todo hay un tiempo. Hay un tiempo para exhortar y hay un tiempo para restaurar, hay un tiempo para motivar, porque recordemos que en una congregación vienen diferentes ovejas con diferentes caracteres, con diferentes situaciones. Algunas han sido heridas o en otras congregaciones, algunas de repente no han ido nunca a una congregación, pero han sido heridas en la familia o tienen un pasado muy doloroso, han sufrido demasiado. Es una ovejita que viene por curiosidad o ha aceptado a Jesús recién y está muy dolida esa oveja porque ha pasado muchas tribulaciones esa oveja, mucho dolor en su pasado, ha sido víctima de muchas cosas. Y también, claro está, hay la oveja que es años y está en desobediencia porque no está haciendo. Si la Biblia le dice, la palabra de Dios le dice, no robes, y esa oveja sigue robando, no mientas, y esa oveja sigue mintiendo después de años, entonces eso es desobediencia. Pero nosotros como pastores y líderes de una congregación tenemos que saber manejar las prédicas, no generalicemos las prédicas. Aprendamos a utilizar la palabra, algunos o muchos, en nuestro lenguaje, en nuestro léxico de las prédicas. Y no nos creamos que nosotros mismos como personas podemos reargudir los corazones o leer los pensamientos o ver las causas de esas ovejas. El único que puede hacer eso se llama Jesucristo, nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El único que puede hacer eso. Él puede leer pensamientos, Jesucristo, nuestro Señor. Por eso con autoridad predicaba Él. Con autoridad, pero con humildad, con amor.
con amor, Jesús de Nazaret. Porque la humildad es amor, amor a las ovejas. Jesús va, deja las 99 que no se han perdido y va por esa una oveja que se perdió y lo lleva contento en los brazos, en los hombros, Jesús de Nazaret. Así que la palabra misma es clara. En 2 de Timoteo 3:16 tenemos que enseñar, hay momentos para enseñar, hay momentos para reacudir, hay momentos para corregir en humildad y para instruir en justicia, no hacer mal uso, glorificar mal al Señor, perla preciosa de Dios. Eso quería hacerlos llevar hoy y eso estaba en mi corazón. Y recordemos a todos, todo creyente, en 1 de Pedro 2:2, que deseemos con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación, perla preciosa de Dios. Y Dios bendiga también a aquellos que ya son maduros espirituales. ¿Qué es madurez espiritual? Un maduro espiritual sabe pedir perdón y reconoce sus errores. Un maduro espiritual corrige en humildad. Un maduro espiritual ya santificado con la palabra del Señor y la sangre del Cordero. Es humilde, hay amor en él, hay alegría, gozo, se goza en Jesús. Hay gozo, hay mansedumbre, humildad, dominio propio. Y paz, pacifista, no es hijo de violencia o hija de violencia, no es rencillosa, no anda en chismes y sabe discernir porque ya conoce la palabra de la preciosa de Dios. Y sigamos adelante. Si este video te ha hablado a ti, si piensas que, bueno, yo he estado llevando así, reconozco esta situación en mi corazón, es hora de doblar rodillas, o de hablar con el Señor, pedir perdón por esta situación y empezar a cambiar la manera de llevar la palabra de Dios, porque no solamente se predica la palabra, no solamente se predica a Cristo, pero también tenemos que enseñar a Cristo, porque somos epístolas vivientes de Cristo por nuestra manera de ser, por nuestra manera de actuar. Y recordemos que los fariseos y saduceos, muchos de ellos conocían la palabra de Dios, pero les faltaba la humildad, les faltaba ese amor que cuando ese creyente, cuando esa persona, vamos a llamar esa persona que estaba en el piso, herido, el fariseo saduceo que tenía conocimiento, que alababa a Dios, seguramente alababa, adoraba a Dios, pero se pasó de largo, no tuvo compasión por aquel caído, por aquel que se había caído, por aquel herido. Y esta parábola es cuando hay una oveja herida, hay que saber consolar, hay que saber restaurar y hay que saber cómo llevar esa palabra del Señor. Y no puedo llamar a mi hermano trapo de inmundicia. No puedo llamar a mi hermana trapo de inmundicia. ¿Para qué murió Cristo entonces? ¿Cómo puedo llamar a mi hermano, a mi hermana trapo de inmundicia? ¿Cómo puedo llamar a los Jobs trapo de inmundicia? ¿Para qué murió Cristo entonces? No es para santificarla, no es para santificarlo. ¿Por qué los amigos de Job acusaban a Job como pecador, que había hecho mal contra Dios? Pero Dios mismo estaba orgulloso de Job. Mira, mi siervo me es fiel. Dios mismo estaba orgulloso de Job. ¿Cómo puedo yo ofender a mi hermano, a mi hermana? Aquella que se está santificando. De repente tiene sus luchas, pero se está santificando. Está leyendo la palabra del Señor. Quiere cada día lo mejor. Quiere santificarse. Quiere entrar al reino de Dios y su justicia. No todos andan en desobediencia. Dios es un Dios de oportunidades y mi Cristo murió por mí y por ti. Nuestro Cristo murió por todos nosotros, porque todos nosotros nos hemos perdido. Alguna vez nos hemos perdido, hemos andado perdidos y estamos ahí santificándonos. Y que cuando Cristo venga nos encuentre ahí haciendo su obra en el reino de Dios, su justicia, llevando la palabra del Señor, llevando la gran comisión, siendo ya cristianos maduros y aquel que se está recién bebé, seguir leyendo la palabra de Dios, y también el maduro espiritual, comamos de la leche y miel que es la palabra de Dios. Y gracias, perla preciosa de Dios, se os ama mucho y perdóname que estas 2 semanas no llevaba la palabra del Señor,
porque estaba en silencio con el Señor. Y es el Señor el que ministra los tiempos y las sazones bajo el cielo y bajo mi tiempo. Se os ama mucho en el amor de Cristo y gracias por su comprensión y entendimiento. Sigan adelante perseverando en la palabra del Señor. Y si alguien te ha dolido en una congregación y te ha sido por esa razón, te recomiendo que busques una congregación de la sana doctrina, aquella que lleve de manera sana, aquel pastor o líderes que lleven la palabra de Dios en espíritu y en verdad. Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. Que donde no hay prepotencia, donde no hay orgullo, pela preciosa de Dios, donde se lleve en el amor de Cristo, en la humildad de Cristo, y que no haga mal uso de la palabra. Porque si alguien te enseña a odiar a un hermano o a una hermana, eso no es bueno, porque Jesús dijo, amad a Dios sobre todas las cosas y amad al prójimo como a uno mismo. Yo no tengo que odiar a mi hermano o hermana. Yo tengo que ser feliz por mi hermano y hermana. Y más aún aquel que recién ha venido a los pies de Cristo. Aquel hijo pródigo, aquella hija pródiga. Tengo que ser feliz. Y aquel que dijo un sí en Jesús. Yo hago fiesta en mi corazón. Así como el Padre hace una fiesta celestial. Y los ángeles se alegran por aquel que dijo sí a Jesús. Y perdona a aquel o aquella que te dolió en el corazón, porque el humano puede equivocarse, el humano puede cometer errores, pero Cristo no. Cristo no, Él es perfecto y Él te ama. Y la palabra no se equivoca. Lee la palabra de Dios con ayuda del Espíritu Santo y busca una congregación sana, que te hablen del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y que te motiven a la gran comisión, que te motiven a multiplicar los frutos. Y si eres padre o madre, te inspiren, te motiven a llevar esos frutos al 30%, al 70%, y si eres soltero, al 100%. Porque tenéis todo el tiempo del mundo. Porque el Señor mismo te pondrá ese hambre y sed. ¿Qué es tu ministerio en tu corazón cuando tú leas la palabra? Dios lo bendiga, Dios lo proteja, Dios lo fortalezca en el nombre de Jesús. Y espero que esta palabra los haya hablado, les haya abierto sus ojitos. Y sigamos adelante. Sigamos a Jesús de Nazaret, que es cabeza de la iglesia. Y nosotros somos cuerpo en Cristo. Sin importar si está en China, si está en todo país del mundo. Eres mi hermano, mi hermana en Cristo Jesús de Nazaret. Porque todos somos un cuerpo en Cristo. Pero sepamos a quién estamos escuchando la palabra de Dios. A qué pastor, a qué líder. Si es un líder que te oprima, está matando tus frutos. Perla preciosa de Dios. Piénsalo, medítalo, ora con el Señor al respecto y busca una congregación que te ayude a multiplicar tus frutos, que te motive y no que te humille, no que te pise, no que te corte. En vez cuando estás levantado te juzguen y estás en el piso. Busca uno que realmente donde te sientas una familia en Cristo. Y ora con el Señor al respecto. Se os ama mucho y sigan adelante, perla preciosa de Dios. Sigamos todos adelante. Y esta prédica va dedicada para la gloria de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y gracias por tu tiempo. Shalom. Bendiciones en el nombre de Jesús.